La democratización en Centroamérica, dentro de la cual veremos aspectos como la era de los dictadores, la apertura democrática de la posguerra, nuevas formas de autoritarismo y rebeliones populares. Para desarrollar esta temática, hemos seleccionado 3 países muy representativos: Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En todos ellos, las causas fundamentales de los conflictos fueron las luchas entre liberales y conservadores. Comenzamos con la era de los dictadores en El Salvador. Los militares se instalaron en el poder desde 1930 hasta los primeros años de la década del 80. Ahí sobresale la figura de Maximiliano Hernández, que fue dictador de 1931 al año de 1944. Paralelo a ello se formaron movimientos guerrilleros de ideología socialista o comunista como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quienes lucharon contra los dictadores y la presencia estadounidense en su territorio. Con la muerte del Monseñor Romero se agudiza el conflicto en 1980. De 1980 a 1990 los conflictos se intensificaron principalmente por la ausencia de derechos y beneficios para la población. Seguimos en Guatemala. Entre 1930 y 1945 tuvo gobiernos militares como Jorge Ubico. Luego llegaron al poder por la vía electoral Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz. En 1945 se dan reformas sociales en el gobierno de Jacobo Arbenz, pero se generan golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. En la década de 1960 aparecen movimientos guerrilleros que enfrentan al gobierno y los paramilitares. En 1982 se forman una unidad revolucionaria nacional con la participación de la ONU y países de América. En Nicaragua vemos la figura de Anastasio Somoza, que se perpetuó en el poder hasta el año de 1978. Luego del asesinato de César Augusto Sandino en el año de 1933, finalmente triunfaron los integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, estableciéndose una junta de gobierno integrada por 9 comandantes que intentaron realizar una serie de reformas sociales, donde sobresalieron los líderes Eden Pastora y Daniel Ortega, quienes ocuparían posteriormente la presidencia del país con el apoyo de la antigua Unión Soviética, México y Cuba. Como siguiente punto veremos las aperturas democráticas de la posguerra. Comenzaremos con Guatemala. Al ser obligado Jorge Ubico en Guatemala a abandonar el poder, fue sustituido por el general Federico Ponce Baides, quien prolongó la vida de las políticas ubiquistas. El 20 de octubre de 1944, un movimiento civil-militar terminó con los vestigios de la dictadura. Posteriormente, una junta de gobierno asumió el poder y convocó una asamblea constituyente que promulgó la Constitución de 1945. La apertura salvadoreña. La apertura democrática fue mucho menos profunda en El Salvador, donde en diciembre de 1948, 4 años después de la salida del dictador Hernández Martínez, la autodenominada Juventud Militar dio un golpe e instaló un gobierno civil-militar llamado Consejo de Gobierno Revolucionario. En Nicaragua la situación era diferente, porque la intervención de los Estados Unidos en el país era mucho más directa, mediante el mismo gobierno de Washington, que buscaba mantener el control de un país que consideraba clave para proteger sus intereses sobre el Canal de Panamá. Como tercer punto veremos las nuevas formas de autoritarismo y rebeliones populares. Guatemala. Los pocos avances democráticos que habían logrado a partir de 1945 fueron desapareciendo en la década de los 60 y 70, dando lugar a graves conflictos políticos que rebasaron incluso la frontera de cada país para ser parte de un escenario internacional más complejo. En El Salvador vivió un proceso similar de radicalización política, aunque salpicado de distintos intentos fallidos de rebajar el nivel de tensión social por la vía de reformas políticas y económicas. En Nicaragua, mucho más que el resto de los países del Istmo, Nicaragua experimentó una verdadera convulsión política en esta década que culminaron con la caída de la dinastía somocista y la instauración de un gobierno revolucionario. Los hijos del tirano se enfrentaron al surgimiento y a las acciones armadas del movimiento guerrillero dirigido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se formó en Nicaragua con base en concepciones progresistas y revolucionarias inspiradas por la Revolución cubana. Para ponerle fin a estos conflictos de guerra civiles en Centroamérica, se firma un plan de paz denominado Esquipula I y Esquipula II. Los procesos de pacificación en Centroamérica tienen su momento culminante a partir de los años 80 y específicamente por los acuerdos de Esquipula II. En 1987, quienes fueran en ese momento los 5 presidentes de las repúblicas centroamericanas se reunieron en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, para dialogar en torno al plan de paz presentado por el gobierno de Costa Rica. Así surge un documento llamado Esquipula II, en el que se define el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en la región. Esto le valió el Premio Nobel de la Paz a su principal impulsor, Óscar Arias Sánchez, durante su primera administración como presidente de Costa Rica. Como veremos en cada caso, estos acuerdos tuvieron repercusiones muy importantes en todos los países involucrados en este proceso. De esta manera culmina nuestra presentación y muchas gracias por su atención prestada.